esta mañana es el siguiente: que tu corazón no te engañe. Quiero que piense un poco, reflexione. Dios nos ha dado una mente capacitada para pensar, para poder sentir aquello que Dios quiere mostrarnos como una verdad que quiere hacernos ver y quiere que de alguna manera pues podamos entender lo importante que es recibir su palabra. Nos quedaríamos tremendamente sorprendidos de ver cómo nuestro corazón, en distintos contextos y en distintas áreas de nuestra vida, de ver cómo nuestro corazón nos engaña. De hecho, la Biblia habla, el profeta Jeremías, en un momento determinado, en revelación e inspiración del Espíritu Santo, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. El corazón humano, el corazón natural, está viciado y engañado por el pecado que hay en nosotros. Sabemos que Cristo nos ha liberado, que Él nos ha perdonado, pero también la misma palabra del Señor, aunque hemos sido perdonados y hemos alcanzado esa gracia y esa salvación, nos muestra la palabra que podemos seguir pecando. Y de hecho, el apóstol Juan dice: hijitos míos, ya declarando una realidad. No es que no le esté hablando a los inconversos, a los que no conocen a Cristo, sino a aquellos que han alcanzado la gracia y han sido llamados hijos de Dios. Dice: hijitos míos, no pequéis. Dice: pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo para con el Padre. Y Él sigue enseñando en esa línea, en esa dimensión. Y si confesáis vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiaros de toda maldad. Nos quedaríamos sorprendidos de ver, analizar la triste realidad, cómo nuestro corazón nos engaña en repetidas ocasiones, en distintas áreas de nuestra vida. Mire, la palabra de Dios habla del fruto del Espíritu y habla de las obras de la carne. Para un creyente, para un hijo de Dios que todavía está manifestando obras de la carne, está muy, muy relacionado al engaño del corazón humano. Porque le voy a decir una cosa. ¿Por qué en un momento determinado usted o yo, como creyentes, como hijos de Dios, podemos sentir resentimiento en nuestro corazón? Mire, quiero decirle una cosa. La Biblia habla y aclara que el corazón y la mente es una misma cosa.
una misma cosa. Es la parte más importante de nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, donde están los pensamientos y los sentimientos. De hecho, fíjese lo que abarca el tema de nuestra mente, nuestro corazón. Es el centro y asiento del intelecto, pensamientos, conocimiento, inteligencia, sentimientos, emociones y voluntad. Esto está ahí. Si usted está sintiendo resentimientos es porque usted de alguna manera ha permitido un pensamiento antagónico a la verdad de Dios. Todo inicia con un pensamiento. Y ese pensamiento que usted no ha conseguido alejar, rechazar, echarlo de su mente, empieza a trabajar en su interior y ese pensamiento puede manifestarse en un resentimiento hacia una persona. Y si eso no nos percatamos porque el corazón nos está engañando y estamos dejando de que eso siga moviéndose en nosotros, ese resentimiento se convierte en odio. Y así sucesivamente hasta algo más profundo. Algunos de ustedes pueden pensar, bueno, pero eso ya no está en nosotros, somos creyentes. Y créame, hermano, después de tantos años sirviendo al Señor, yo he tenido que comprobar y ver el daño que hace el resentimiento, el odio y el rencor en las personas que aceptaron al Señor, pero que no gozan de esa libertad porque están cautivos con pensamientos antagónicos a la verdad de Dios. Eso no quiere decir que el amor y la misericordia no han obrado de una manera eficaz y que Dios haya traído salvación sobre esa alma. Pero las personas continuamente podemos ser engañados por nuestro propio corazón. He dicho en distintas áreas, distintos contextos. Podemos ser engañados en el área matrimonial con nuestro cónyuge, que nuestro corazón nos engañe y que se levanten ahí cosas extrañas que estén perjudicando lo que es el amor, el respeto, lo que es la honra en la pareja, y simplemente porque en un momento determinado un pensamiento se nos metió y dio un fruto. Y pues celos, desconfianza, y eso está ahí, haciendo su obra, una obra destructiva. No nos damos cuenta, estamos siendo engañados por nuestro corazón. Los dardos de fuego o los pensamientos destructivos ya sabemos de quién vienen, del enemigo de nuestras almas. Y si no tenemos la capacidad de frenar, parar, rechazar, eso va a hacer su obra. En el área financiera, ¿cuántas personas tienen la atadura de la codicia, de la avaricia, que no tendría que estar manifestándose en la realidad de un redimido, de un hijo de Dios? Pero ahí está. Y vemos todo ese movimiento que muchas veces intentamos de disimular, intentamos de tapar, pero está ahí. Nuestro orgullo, nuestra vanidad,
nuestro egocentrismo son manifestaciones de que en un momento determinado hay un pensamiento y se desarrolló un sentimiento y estamos ahí, atados, o bien por baja autoestima o por una estima que está por encima de una realidad en tu vida. Por eso dice la palabra que no tengamos más alto concepto de sí que el que debemos de tener. La palabra siempre dando ese equilibrio, dando esa enseñanza para que nuestra conducta, carácter y actitudes estén de alguna manera abrazando la verdad de Dios. En el libro de Gálatas dice que el que se piensa ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y muchas veces nos damos cuenta que soñamos, queremos alcanzar metas, objetivos y no podemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón nos engaña. Y el engaño de nuestro corazón tiene una obra destructiva. Y eso impide tu avance, impide tu progreso. Porque no estás en condiciones. Por eso es tan bueno, como la palabra de Dios nos enseña, examinarnos a nosotros mismos. En vez de hacer esta tarea, este ejercicio sabio e inteligente, sabéis muchas veces lo que hacemos, todo lo contrario, examinamos a los demás. Juzgamos a los demás. Miramos el defecto de los demás, pero nunca miramos hacia nosotros mismos. No prestamos atención al daño destructivo que puede hacer el engaño que nuestro propio corazón esté moviendo en nosotros. Salomón, con esa sabiduría que recibió de parte de Dios, expresa estas palabras hermosas. Proverbios 4, 23 al 26, la traducción Reina Valera dice esta palabra: sobre toda cosa guardada. Iglesia, ¿están ahí? Sí. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, diríjase tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos te sean rectos. No hay ni una sola área de nuestra vida por la cual podamos ser afectados, dañados, que Dios no haya traído un bálsamo, una palabra que pueda contrarrestar esos engaños. Dios nos advierte, nos enseña, pero Dios respeta nuestro libre albedrío. El que tiene que poner en obra y práctica las enseñanzas de nuestro Señor somos cada uno de nosotros. De ahí depende la estabilidad, de ahí depende el equilibrio, de ahí depende la firmeza, de ahí depende la seguridad que cada uno de nosotros podamos sentir. O de ahí depende que estemos como ese barco a la deriva, llevados de un lado para otro, como que no hay gobernanza en nosotros, porque nuestro corazón está expuesto a todo tipo de mentiras. Estoy hablando de su corazón humano, su corazón natural.
que necesitas ser transformado, cambiado, fortalecido, tratado por el Señor continuamente, día tras día. Yo no sé usted, pero yo lucho contra aquellos pensamientos que quieren venir a mi mente, porque yo ya sé el daño que pueden llegar a hacer. Podemos sentirnos de una manera o de otra en base a aquello que consigue meterse en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y cuando queremos darnos cuenta, estamos en un verdadero lío y en un verdadero problema. Y queremos y ya no podemos porque algunos pensamientos se han implantado en nosotros. Dios amablemente y cariñosamente, porque te ama mucho, hoy quiere decirte que tu corazón no te engañe y puedes hacer algo para que tu corazón sea liberado. Liberado. Pero hay una parte divina y hay una parte humana. Dios es fiel para cumplir y Él va a estar ahí pendiente para reaccionar a tu fe. Y que tú puedas realmente alcanzar aquello que tanto necesitas. Estos mismos versículos, para que vean que la Biblia, de alguna manera, tanto cuando habla del corazón, que no habla de este músculo, que no habla de este órgano, esta bomba que reparte toda la sangre, es una similitud porque la sangre también es símbolo de la vida, y si la sangre no corre por todo nuestro cuerpo, pues no hay vida. Simplemente que la sangre no corra por una parte de tu cuerpo hace que esa parte se pudra, esa parte tenga una necrosis y se muera. Por eso es necesario que la sangre esté. Pero es una similitud a esto, porque en realidad la Biblia está hablando de la mente, está hablando de los pensamientos. Y por eso en esta versión Dios habla hoy, dice este mismo versículo que hemos leído de la siguiente manera: cuida tu mente más que nada en el mundo. Las expresiones siempre tienen una importancia y es como una llamada de atención especial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta expresión, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Evita. Ahí están las acciones, las decisiones que tenemos que tomar frente a las realidades que nos pueden estar golpeando. Evita el decir cosas falsas. Apártate de la mentira. Mira siempre adelante. Mira siempre de frente. Esto nos habla de saber dar la cara, de ser transparente, de tener claridad sobre las cosas. Mira siempre de frente. Fíjate bien en dónde pones los pies, dónde pisas. Y siempre pisarás terreno firme. En esta mañana creo que Dios quiere revelar, enseñar algo sumamente importante, algo que puede estar ahí, que puede estar acarreando incluso por años y no te liberas. Está aquí incrustado, está aquí implantado.
ha tomado un lugar en cierta área de tu vida. Y eso te está perjudicando, eso te está dañando. Pero mire, mi querido hermano y hermana, no solamente te está perjudicando a ti, todos los que están a nuestro alrededor. Cuando yo tengo un problema interno que me ha llegado por el engaño de mi propio corazón y no soy capaz de reconocerlo y no soy capaz de pedirle ayuda al Señor, primero reconocer y pedirle perdón al Señor y decir: Señor, por favor, ayúdame a liberarme de esta lacra, ayúdame a liberarme de esta atadura. He empezado diciendo que nos quedaríamos sorprendidos, porque, hermano, yo pensando y analizando en esta palabra, bueno, podría estar toda la mañana hablando de las distintas áreas donde podemos estar siendo afectados por el engaño de nuestro corazón. Y puede ser tan profundo y afecta a nuestras relaciones, afecta a nuestra comunión. La desconfianza, esos recelos que tenemos a veces unos con otros, eso tiene una razón, tiene un porqué. Y es que un pensamiento que empezó a moverse dañinamente en nuestra mente produjo un sentimiento. Y ahí estamos. Quiero tomar 3 ejemplos de 3 personas influyentes en la Biblia, donde vamos a darnos cuenta, a pesar de ser personas con una altura, vamos a decir una altura espiritual, pero por no cuidar su corazón, vivieron experiencias muy negativas y muy dolorosas. Primero quiero hablar de David. Respondiendo a este primer punto, a modo de pregunta en esta mañana, esta pregunta va para todos nosotros. ¿Cómo estás cuidando tu corazón? La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo estás cuidando? ¿Cómo estás guardando tu corazón? Quiero que te hagas la pregunta, que nos hagamos la pregunta, que el Espíritu Santo nos ayude a profundizar en la realidad, porque la importancia lo requiere, por el daño que ocasiona en las distintas áreas y contextos de nuestra vida. Nuestro matrimonio puede salir afectado y pasar años con problemas serios que no somos capaces de echarlo fuera, debido a que ese pensamiento está ahí clavado y esos sentimientos están respondiendo a algo negativo, una obra diabólica. Por eso Pablo, cuando dice de vestirnos con toda la armadura de Dios, habla del casco que tenemos que ponernos, habla del escudo de la fe con que podamos parar los dardos de fuego, los pensamientos malignos que el diablo continuamente está queriendo lanzar. Y tenemos que reconocer que muchas veces somos descuidados, muy descuidados. Y ponemos a merced del enemigo que no solamente nos llegue un dardo, sino uno y otro y otro. Y así estamos a veces. Yo no sé, hermano, a veces dice que el rostro
ese reflejo del alma, ¿no? Y a veces, yo qué sé, estamos ahí como que la gente nos debe algo. Algunos dicen, bueno, es que yo soy así. ¿Y cuándo vas a cambiar? Es que otros dicen, es que yo no puedo ser hipócrita. Si nadie te está diciendo que seas un hipócrita. Pero necesitamos mostrar una transformación, un cambio. Estamos dando testimonio que la obra de Dios está siendo sumamente eficaz en mi vida. Ya no soy como yo era antes. Ya no soy mentiroso. Ya no soy un ladrón. Ya no soy un mujeriego. Con esto, hermanos, no me malinterpreten y piensen que yo era todo esto. Yo era más. Ya no soy. Y eso muestra la gran bendición que es tener a Jesucristo como nuestro Rey y como nuestro Dios. Y eso muestra que no somos puramente religiosos, como muchas veces nos metemos en esta maraña, sino que somos temerosos de Dios. Que me ocupa y me preocupa el hecho de agradar a Dios, que lo que estoy haciendo está conforme a la voluntad de Dios o no. Que me preocupa realmente hacer las cosas bien hechas. Porque es lo que espera mi Padre de mí. Dios ha puesto a nuestra merced, a nuestra disposición, todo lo que necesitamos para que esa transformación divina, gloriosa, sea una realidad en cada una de nuestras vidas. Ya mi corazón no está amarrado a la codicia, a la avaricia. El dinero para mí ya no es importante. Antes vivía enamorado. Antes el dinero era mi dueño, era mi señor. Ahora no. Eso muestra una liberación. Algo estaba dentro de ti y la obra de Cristo está haciendo su función liberadora. Antes era un celoso empedernido, no dejaba en paz a mi mujer, no dejaba en paz a mi marido. Era una continua guerra, era ver cosas donde no eran y un engaño total. Pero que vivíamos un tormento horrible. Y todo esto viene por la obra de Dios. Pero ahora, hermano, vamos a ceñirnos a nuestra realidad presente. ¿Qué está pasando actualmente en tu vida? ¿Qué es lo que estás permitiendo que entre a tu mente? ¿Qué es lo que se está moviendo en tu corazón? David, el único hombre en la Biblia donde Dios mismo hace este elogio de él. Cuando Dios le dice a Samuel, no me pidas más por Saúl, porque lo he desechado. Y me he buscado un varón que tiene un corazón conforme a mi corazón. Quiero que nos centremos en esto, porque recordando lo que dice el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Cómo estás cuidando tu corazón? Si le tuviéramos que preguntar a David,
y confrontarlo con esa realidad y preguntarle a David, ¿qué pasó, David? ¿Por qué ese cambio negativo? ¿Por qué ese retroceso? ¿Por qué ese mal testimonio? ¿Por qué? La Biblia dice, en referencia a cómo sucedió esa caída estrepitosa de David, que en el tiempo en que los reyes iban a la guerra, David tomó una decisión equivocada. Y él se quedó en el palacio. Y se quedó ocioso. Cuidado, hermanos, cuando las circunstancias de la vida te lleven a una ociosidad. Tenemos que ser sabios, inteligentes, como dice el apóstol Pablo. Todo me es lícito. Puedes hacer lo que te da la gana, pero no todo te conviene. Todo nos es lícito, pero no todo edifica. Y todos nosotros tenemos que ser conscientes de esta realidad, de estas verdades eternas, de estos principios eternos. Y no dejarnos engañar, no dejarnos arrastrar. Dice que estaba ahí sin saber qué hacer. Esto lo añado yo porque es lo que pienso. Y se puso a pasear por la terraza de palacio. Y de repente, hemos leído, fija tus ojos. Apártate de la mentira. Mira dónde pisas. De repente vio a una hermosa mujer que se estaba bañando. La miró y vino el pensamiento. Ese pensamiento caló, ese pensamiento trabajó, se levantó un sentimiento y después del sentimiento vino un deseo. Y mandó llamar a esa mujer. Y la trajo a palacio. La mujer de uno de sus capitanes de guerra, Urías Eteo. Él preguntó quién era. Y no era ignorante de quién era. ¿Cómo podemos depravarnos? ¿Cómo podemos caer tan bajo? ¿Cómo podemos corrompernos de una manera tan horrible? Dice que durmió con ella. Y al tiempo vino con la noticia de que había quedado embarazada. Betsabé. ¿Se da cuenta? Que tu corazón no te engañe. Todos los que estamos aquí estamos expuestos. Si no en un área, en otra área, si no en un contexto, en otro contexto, pero todos estamos expuestos a que un dardo de fuego del enemigo te llegue. ¿Estás capacitado para reaccionar rápidamente? ¿Para pensar si te conviene o no te conviene? ¿Para pensar en el desastre? ¿Para pensar en el daño? ¿En el dolor que se puede provocar a otras personas? ¿Estás preparado? Porque si no estamos preparados, es lo que Dios está queriendo decirnos en esta mañana. Cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Todos sabemos la historia. Cuando David se enteró que Betsabé estaba embarazada, quiso
a hacer un remiendo, una chapuza. Que es lo que muchas veces nosotros, en vez de reconocer nuestro pecado y pedir perdón y liberarnos de nuestro pecado, hacemos un remiendo, una chapuza, tapamos y queremos que pase desapercibido. ¡Buah! ¡Qué tremendo error! ¿Y cuánto daño? Me viene a la mente algo, pero esta semana mismo hemos sido testigos de un anuncio televisivo de una triste y amarga experiencia de líderes y pastores. Por eso mis líderes, mis pastores, tómense en serio esto. Examine su corazón. Vea cómo está. Pongámonos delante de Dios. Si hay que pedir perdón, pedamos perdón. Buscamos restauración, sanidad. Nunca podemos darle nada bueno a la gente si nuestro corazón no está en condiciones para darle. Le podemos darle una mentira. Porque, hermano, el hecho de que usted le diga a la gente, yo amo a Dios con toda mi alma, y no es la verdad, usted es un mentiroso. Si usted, yo quiero servir al Señor sobre todas las cosas, y si eso no es verdad, usted está mintiendo descaradamente. Imagínese cómo Dios nuestro Padre se queda frente a todas estas truanerías nuestras. Yo no vi ese programa, mi esposa me explicó un poco, pero me produjo un dolor tremendo. Yo estuve toda la mañana afectado. Incluso yo oraba por estas personas, que el Señor tuviera misericordia, pero también oraba por aquellas personas que por los motivos que dentro de un marco razonable humano pueden tener su corazón dañado y resentido. Cuando Jeremías dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, versículos anteriores nos dice otra cosa. Maldito el hombre que confía en el hombre. Y nos da una orden clara, contundente y firme. Bendito el varón, bendito la mujer que confía en el Señor y cuya confianza es el Señor. Los hombres podemos fallar. Una de las cosas que provocaba dolor es sentir como el testimonio de las iglesias evangélicas estaban siendo tan afectados, tan dañados. Pero por otra parte sentía el consuelo del Espíritu Santo que me decía, todo esto tiene que acontecer. Porque no hay nada oculto de que no haya de salir a la luz. Y mi palabra es la verdad. Entonces no nos sorprendamos cuando la verdad de Dios actúa y se manifiesta poniendo las cosas en su lugar. David quiso de alguna manera tapar, llamó a Urías Eteo que estaba en el frente para que viniera con la idea de que estuviera con su mujer y tener la excusa perfecta para decir que está embarazada de su esposo. Porque claro, a veces eran campañas de meses y de años. Y parece ser que estaban pasando meses porque para que se enterara Betsabé que estaba
embarazada después de lo que hizo David con ella, pues pasaron meses, y a saber los meses que faltarían en esa campaña bélica para que el marido... Entonces David aceleró, buscó la manera, pero Urías Eteo mostró una fidelidad impresionante y un sentir. A veces hablamos de personas y se nos escapan otras personas en sus reacciones y acciones completamente hermosas y positivas. Y Urías Eteo no se sentía digno de ir a dormir a su casa y estar con su mujer, y se quedó durmiendo a la puerta de palacio. Toda la maquinación y toda la manipulación de David se trucó. Y viendo que la cosa no había salido bien, fijaros hasta qué punto nuestro corazón nos puede engañar. Era algo que estaba aquí, que se estaba moviendo ahí, estaba generando sentimientos contrarios, buscando soluciones. Entonces mandó una carta a Joab para que pusieran a Urías Eteo en el frente y se retiraran. Y obviamente murió. Adulterio, mentiroso, asesino. Después las consecuencias del pecado. Esa criatura, David, rogó y rogó y rogó y rogó y murió. Se alargó muchísimo en arrepentirse delante de su pecado, delante del Señor. Esto también nos recuerda el daño que podemos originarnos a nosotros mismos y a los demás si no nos apresuramos a mostrar un verdadero arrepentimiento. En el Salmo 32, David expresa, dice, mientras callé, porque fue un tiempo prolongado, no se sabe exactamente, pero fue un tiempo muy largo hasta que llegó el profeta Natán. Dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. Son efectos que se mueven dentro de nosotros por esa obra diabólica, por ese pensamiento que entró, que no supimos echarlo fuera, por ese sentimiento que se levantó y no nos pudimos resistir y caímos en el pecado. Mientras callé, mis huesos se envejecieron. Mi verdor habla de su tiempo de esplendor, habla de su tiempo de libertad, habla de su tiempo de gozo, habla de su tiempo de alegría. Dice, mi verdor se convirtió en sequedad de verano. Y es lo que sucede. Pero en ese mismo Salmo 32 dice, cuando te confesé mi pecado y te declaré mi iniquidad, tú perdonaste mi pecado. Los procesos a veces de restauración y sanidad no son tan rápidos como pensamos, a veces tienen también su tiempo, y después encontramos una oración de David en el Salmo 51, donde él le pide perdón al Señor de una manera real y contundente, y le pide que lo lave, que quiere ser más blanco que la nieve. Y hay un versículo que dice, el 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Porque él sentía su corazón sucio.
todo estaba ahí, dañado, todo estaba ahí, atascado, todo estaba ahí produciendo dolor, todo estaba ahí produciendo amargura, todo estaba levantando raíces de amargura. Y Él dice, crea en mí un corazón limpio, renueva un espíritu firme dentro de mí, un espíritu recto dentro de mí. Y este capítulo 51, Él termina diciendo, porque sacrificio y ofrenda, tú no quieres que yo te los daría, mi hermano, porque aquellos errores, todo el daño que se produce, todo, no podemos pensar que con un sacrificio podamos salir adelante, ni pagar para que desaparezca el dolor. Pero el Señor muestra la realidad de cómo, dice, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado. Tú no desprecias, oh Dios. ¿Cómo estás cuidando tu corazón? ¿Por qué azotea te estás asomando, varón o mujer? ¿En qué estás recreando tu mirada? ¿En qué estás fijando tus ojos? Acuérdate que tu corazón, como tenga la oportunidad, te va a engañar. Después vas a entrar en un círculo vicioso de querer tapar, de querer disimular, de querer salir adelante con el peso de ese pecado. Y eso no puede ser. Por eso el autor de los Hebreos dice que nos despojemos del peso del pecado que nos asedia, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos ¿en quién? En Jesús, no en los hombres. Porque muchas veces, hermano, yo no sé si usted lo habrá oído o se ha percatado, muchas veces queremos tapar nuestro error, nuestro fallo, nuestro pecado, diciendo, y mira el otro. Siempre como señalando a otro que está peor que nosotros. Pero qué torpe, pero qué absurdo caer en esa trampa de la autojustificación. Si el Señor no te perdona, estás más perdido que carracuco. Y el Señor perdona al que llega con un espíritu quebrantado y con un corazón contrito y humillado. No de otra manera. El que se humilla, Dios lo levanta. El que se queda enaltecido, Dios lo humilla. Que Dios nos dé gracia, que Dios nos dé sabiduría. ¿A cuántos Dios le está hablando? ¿A cuántos su corazón en alguna área le ha engañado? Oh, qué poquito. Qué montón de mentirosos. Yo levanto mi mano. Yo levanto mi mano. A mí el corazón me ha engañado muchas veces. No estamos libres de que el corazón nos engañe. Y le voy a decir una cosa, lo más serio del asunto en cuanto a que su corazón le engañe, no está en sí, en el engaño del corazón, está el que usted acune el engaño y usted no reconozca el pecado. Amén. Número 2.
¿Cómo estás protegiendo tu mente? A veces adoptamos enseñanzas como si fuera, yo qué sé, mecanismos que como cristianos tenemos que desarrollar diariamente, ¿no? Se nos habla del ejercicio de la oración, se nos habla del ejercicio de la meditación de la palabra. Digo de la meditación para no caer simplemente en una lectura de la palabra. Cuando la palabra de Dios se refiere a la misma palabra en cuanto al ejercicio, dice que meditarás en ella de día y de noche. Dios le habló a Josué y le dijo: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces hará prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. La manera de proteger nuestra mente es poniendo nuestra mente rebosando de la palabra de Dios. No se trata de leer, no se trata de tener conocimiento, no se trata de saber versículos de memoria, se trata de que la palabra de Dios esté inundando tu mente, tu corazón. De tal manera que tengas ese buen depósito de la palabra viva, de la palabra poderosa de Dios, que cuando el enemigo quiera venir a lanzarte un dardo, tú puedas reaccionar y decir como nuestro Señor Jesucristo: escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Que cuando el enemigo quiera venir ahí a zarandearte, quiera venir a tentarte, cuando el enemigo quiera ahí clamar, es que tú puedas decir: escrito está. Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Apártate de mí, Satanás. La mejor protección que podemos tener en esa área tan sensible e importante de nuestro ser, el área más importante de nuestra mente, donde los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la voluntad se mueve, es que esté llena. Cuando David termina de hablar del Salmo 23 diciendo que Jehová es su pastor, él dice: mi copa está rebosando, y el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Cómo estás protegiendo tu mente? Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, dice la palabra de esta manera: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortalezas? Las que se levantan en nuestra mente con pensamientos antagónicos a la verdad de Dios. Destruyendo especulaciones. ¿Dónde están las especulaciones? Y razonamientos altivos que se levantan contra el conocimiento de Dios, poniendo todo pensamiento, ¿dónde? En cautiverio
a la obediencia de Cristo. ¿Están ahí? Sí, ¿sigue pensando en los engaños de su corazón? Siga, no pasa nada, está bien. ¿Cómo estás protegiendo? ¿Cómo estás cuidando? ¿Cómo estás protegiendo? El asunto es muy importante. La Biblia dice, tal es el pensamiento en el corazón del hombre. Dice, ¿cuál es el pensamiento en el corazón? Dice, tal es él. Nos dice que lo que somos lo que pensamos. Si su mente está siendo ministrada por la palabra, llena de la palabra, fortalecida con la comunión con Dios, con la intimidad, con la oración, usted estará en una condición para poder confrontar con éxito todos los ataques del maligno. Todos los ataques del maligno. Anulando todo aquello que el enemigo de alguna manera quiera levantar contra usted. A veces el enemigo viene con acusaciones, el enemigo viene señalando y juzgando. Y usted tiene que adelantarse a decirle al enemigo, esto ya está delante de mi Padre. Le he pedido perdón a al único que puede perdonarme. Y tú no puedes estar recordándome algo que ya mi Padre ha limpiado, ha sanado, ha restaurado. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Quiero que meditemos y recordar a otro personaje, en este caso a Elías. Gente de un nivel, de un calibre tan tremendo y cómo de alguna manera fueron afectados por pensamientos que provocaron reacciones destructivas. Elías, usado por el Señor, oró y no llovió en 3 años y medio, la tremenda sequía. Acá lo buscaba porque él sabía que era el promotor de todo esto. Cuando llegó el momento, se presentó delante de Acab y le dice, convócame al pueblo, porque tengo algo que decirle al pueblo. Una vez que le convocó al pueblo, Elías le dice al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Esto nos habla también de la necesidad de meditar sobre la claridad de lo que estamos pensando, en lo que estamos creyendo, en dónde estamos afirmados, dónde estamos, o estamos ahí en un berenjenar de pensamientos. Y Elías se dirigió al pueblo, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, ir tras Baal, pero si es Jehová, servir a Jehová. Y todos sabemos lo que sucedió, cómo Elías confrontó a los 450 profetas de Baal y a los 400 de Asera, y cómo Dios se glorificó, cómo descendió el fuego, cómo consumió el holocausto en aquellas condiciones sumamente especiales. Y cómo después de todo esto Elías oró y cayó el agua después de tanto tiempo sin caer ni una gota. Y
viene una amenaza de Jezabel. Y la amenaza era que Elías, si al día siguiente no iba a estar como uno de aquellos sacerdotes que habían sido degollados, hermano, presten atención. Aquí es donde el apóstol Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar muy despiertos, tenemos que estar empapados de la verdad de Dios, tenemos que estar bien nutridos, ver con claridad, porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia, un pensamiento, porque cuando le llegó la amenaza a Elías, entró a su mente y en su mente se movió algo extremadamente extraño que provocó miedo. Elías, ¿cómo es posible? Si estabas enfrentándote ahí de esa manera, Elías, que oraste con esa convicción para que descendiese fuego del cielo y descendió de una manera tan gloriosa. Elías, ¿cómo? Elías, que oraste para que cayese agua del cielo después de 3 años y medio sin caer ni una sola gota. Y ahora te acobardas y huyes, sales corriendo, te vas debajo de un enebro, sintiendo ya el peso nefasto de tu condición depresiva y quieres morirte. Que tu corazón no te engañe, hermano. La palabra de Dios hoy nos muestra que si estas personas en un momento determinado fueron víctimas de un engaño de su propio corazón, ¿qué puede pasar con nosotros? Y en este tiempo donde prolifera tanto los escaparates y las invitaciones y las seducciones y todo de tantos colores y todo de tantas cosas que te atraen, que te seducen. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde el que permanece fiel y firme en el Señor, ese ha tenido un verdadero encuentro con Dios. Elías, ¿qué ha pasado contigo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué huyes? Algunos cuando les pasan esto, por los motivos X, su corazón le engaña y vienen a los pastores, pastores, yo ya no puedo liderar. No te dicen la realidad ni la verdad, simplemente pues están tan abatidos, tan desanimados por la caída, que es como que esa mentira diabólica, esa mentira que se generó en su mente, le ha afectado tanto que de ser alguien grande en el Señor, ahora se mira a sí mismo y se ve miserable y se quiere morir. La depresión, ¿cuánta gente en depresión por el engaño de su corazón? Antes he dicho que son muchos los contextos y muchas las áreas donde podemos ser afectados por el engaño de nuestro corazón. Que cada uno medite, que cada uno piense, considere
las áreas porque es importante, es muy importante. Elías quería huir de Dios, pero Dios no lo dejó. Yo sé que muchos de los que estamos aquí podemos estar huyendo de Dios, pero Dios va detrás de ti y te dice, Elías, ¿pero qué pasa contigo? Elías quiso disimular y quiso, no, por el celo que he sentido y mira que mucho tal cual. Decidió esconderse en una cueva y allí Dios hizo remover las piedras de una manera estruenda. Pero Dios no estaba ahí. Dios movió un viento tempestuoso, pero Dios no estaba ahí. Dios provocó un terremoto, pero Dios no estaba ahí. Y hoy dije, pero vino un siervo apacible. Y Dios le habló a Elías. Y le dice, Elías, sal de la cueva. Abre tu oído, escucha lo que te voy a decir. Porque entramos en un tiempo de reformas. ¿Sí? Dios cuenta contigo en este tiempo. Dios está dando una visión extraordinaria a nuestros pastores. Cada día me siento más motivado y más dichoso, más feliz porque estoy viendo algo tan glorioso que se está moviendo, se está estableciendo, se está fundamentando para que tú y yo como piedras vivas podamos edificar esa casa espiritual para este tiempo, ¿sí? Punto 3 y final. ¿Quién está gobernando tu corazón? Otra pregunta que debiéramos de hacernos. Creo que es inteligente y necesario que nos hagamos esta pregunta. ¿Quién está gobernando tu corazón? ¿Quién está gobernando tu mente? ¿Hay un gobierno divino? ¿Hay un poder del cielo que obra en tu mente para poder actuar frente a los ataques del enemigo? ¿O hay libre tránsito en tu mente? Cuando digo libre tránsito, estoy diciendo, tu mente está de tal manera que cualquier pensamiento, sea bueno o sea malo, pueda pasearse. Algunas personas están tan afectados en el área sentimental y en el área emocional, sin darse cuenta, sin percatarse de que han abierto una puerta muy peligrosa. Permiten un libre tránsito que siga afectando, perturbando y dañando nuestros sentimientos y nuestras emociones. No, de tal manera que nos roba la capacidad de tomar decisiones firmes sabiendo que lo hacemos en la verdad de Dios. Y eso sucede mucho con los temas sentimentales de parejas, de novios, de todo esto. Matrimonio. Y el Señor quiere ayudarnos en esta área porque es sumamente importante. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? A modo de pregunta, dice yo Jehová que escudriño la mente, que escudriño ¿qué? La mente. ¿Sabe que tu mente está escudriñada por el Señor?
No le podemos ocultar nada, no le podemos tapar nada. Escudriña la mente y que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías, termino, tuvo unas crisis emocionales terribles. En varias ocasiones, él de alguna manera incluso se enoja con Dios y le dice, ya no voy a hablar más de la palabra, ya no voy. Pero después descubre algo, ¿no? Y él dice, en ese contexto de crisis emocional y sentimental, dice, pero descubrí que hay un fuego dentro de mí. Espero que ese fuego esté dentro de cada uno de los que estamos aquí. Descubrí un fuego dentro de mí, quise evitarlo, pero no pude. Jeremías tuvo un trato especial con Dios en sus crisis emocionales y sentimentales. Jeremías 17 habla de una oración de reproche, de queja y de lamento que Jeremías levanta hacia Dios. Él habla que él halló la palabra, la comió y la puso. Dice, y no me senté en compañía de burladores. Se estaba presentando como alguien digno. Alguien digno, pero muy enojado incluso con Dios. Dice, no me senté en compañía de burladores. Dice, me senté solo. ¿Cuántos de aquí quisieran una silla solo, para sentarse solo? ¿O cuántos dicen, no, yo aquí no me siento? Dice, me senté solo porque me llenaste de indignación. Se lo está diciendo a Dios. Se sentía con el derecho de decirle a Dios, me llenaste de indignación. Le dice algo, hermano. ¿Usted no ha pensado cosas a veces? Y Dios, ¿por qué permite esto? Y Dios, qué injusto. Y Dios, qué esto. Y Dios, qué lo otro. Y Dios, qué patatín. Dice, porque mi herida desahuciada no admitió curación. Tenía un problema físico o algo y le reprocha a Dios que no se le estaba curando. Y dice, serás para mí como cosas ilusorias, como cosa ilusoria, como aguas que no me son estables. Esas son las reacciones típicas de un corazón que está engañando a las personas. Es lo que pensamos, es lo que creemos, es la película que nos montamos. Somos capaces de reprocharle a Dios, somos capaces de quejarnos de Dios, somos capaces de echarle la culpa a Dios de todo lo que pasa. Pero Dios no se quedó callado y le habló a Jeremías y le dijo, hey, párate. Si te conviertes, no estaba hablando de la conversión para aceptar a Cristo. No. Estaba hablando diciendo, Jeremías, hace rato que estás mirando en dirección equivocada. Hace rato que te estás enfocando equivocadamente. En vez de mirarme a mí, como dice la palabra, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. En vez de mirarme a mí, están mirando todo lo que yo ya tengo un plan y un propósito.
y todo se cumplirá a su tiempo. Jeremías, si me miras a mí, Pepe, Juan, María, Antonia, si me miras a mí, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, si sacas la basura, los pensamientos antagónicos, lo que ha alimentado tu corazón para que te engañe y hables de esta manera, yo te restauraré y te pondré en este pueblo como muro de bronce y pelearán contra ti y no te vencerán. ¿Cómo estás cuidando tu corazón? ¿Cómo estás protegiendo eso tan importante? ¿Quién es el que está gobernando en esa área tan especial de ti, lo más importante de ti? ¿Estás dejando que el diablo se pasee? ¿Estás permitiendo que el diablo meta toda su basura para después quejarte, lamentarte y reprochar y criticar? No, que el pastor, oh, que el líder, oh, que el hermano, y siempre no nos damos cuenta y el engaño de nuestro corazón nos pone en guerra unos con otros, en tensiones, en ambientes que no permiten la edificación de la casa espiritual. Por eso es tan importante que podamos hacer algo. ¿Cuántos creen que podemos hacer algo? 3, 4, 5, 6, 7. Dice David en una de sus declaraciones, con esto termino: Señor, examina mis sentimientos y pon a prueba mis pensamientos más profundos. ¿Cuántos le dicen al Señor esto? Examina mis sentimientos. Examina mis sentimientos. Que el Señor te lo revele, te lo muestre. Y pon a prueba mis pensamientos más profundos. Otra versión lo dice de esta manera: examíname, oh Señor, y pruébame, escudriñame mi mente y mi corazón. Escudriña mi mente y mi corazón. Yo a veces predico y me quedo con la sensación, porque Dios pone un celo en mí cuando entiendo la importancia de un mensaje y cuando llego a la conclusión, a veces con todos los desbarajustes que se pueden, me pregunto a mí mismo: ¿habré llegado a donde Dios quiere llegar? Eso también es un engaño del corazón, porque Dios va a llegar donde tú le permitas que llegues.